En realidad este es un proyecto que vale todas las explicaciones que puedan darse, no solo para orientación nuestra, sino para que la población pueda comprender, porque es un tema de recursos y se puede prestar a malas interpretaciones. Por lo que hemos escuchado, realmente el proyecto lo que busca es lo que comprendo, licenciado, motivar a que empresas que están en una situación de deuda, de impuestos, dándoles la oportunidad que puedan entrar en un arreglo, resolver su situación y de hecho o de oficio el gobierno, el Estado les prescribe el año que entran en un estatus de prescripción de por sí solo por las normas que ya tenemos. Eso yo lo veo bien y creo que es válida la explicación. El tema o la pregunta que a mí me asalta o surge es que ¿cómo llega una empresa o alguien a deber 8 o 10 años? Entonces, ¿cómo se resuelve ese tema? Porque si mi conducta es de no pagar, debe haber tenido muy pocas ganas de pagar para que tenga 10 años de deuda. Y si no hay nada que lo obligue, ¿cómo hacemos para que realmente la gente, luego de que llega a ese arreglo, siga pagando continuamente y no diga voy a esperar 8 años más? Porque de repente aparece otra ley que me ayuda de otra forma. Entonces, ¿dónde ha estado la falla? Según ustedes, porque ya llevamos 4 años y yo me preguntaba que qué pasó, que no se habían dado cuenta antes. ¿Qué hay nuevo para lograr que eso sea más eficiente? Porque el proyecto de ley está bien, estamos viendo, la explicación ha sido clara. ¿Cómo hacemos para que no tengamos la necesidad de entrar en esto, sino que en unos 2 o 3 años tenemos un montón de empresas que al máximo deben 2 años tal vez, o 1, o dependiendo de su situación, porque también pueden haber factores económicos que hayan llevado a una empresa a una crisis y que no le permitió pagar los impuestos? No lo sé, no soy empresario ni tampoco economista, pero sí quisiera que pudiera usted hablarme sobre qué vamos a hacer para que no tengamos en un tiempo X empresas nuevamente debiendo 8 y 10 años. Para responder el director Publio de Gracia. Sí, muchas gracias, diputado Daniel. Es importante nuevamente destacar, la mayoría de esta bolsa de mora, por llamarlo así, radica principalmente el impuesto de inmueble. El impuesto de inmueble regularmente son de personas naturales, que tenemos propiedades. Y el que debe es el impuesto, el que debe realmente es la finca. No el diputado Torres, por ejemplo, es la finca. La finca es la deudora. Claro, eso el dueño es una persona natural o jurídica. Y por lo tanto no es de empresa. Yo pienso que es importante dejar claro que no es que haya empresas que deben más de 10 años o 8 años. En contraposición, sí está el impuesto de tasa única, que hay casi 700.000 personas jurídicas que deben la tasa única, es decir, los 300 y tantos dólares que debes pagar anualmente como el impuesto de sociedades. ¿Qué ha hecho la DGI? Y de manera más categórica en los últimos años, ha solicitado la suspensión por 3 años consecutivos y se ha inscrito en el registro público, y a la fecha hay más de 600.000 sociedades con el carácter de suspendido, es decir, no pueden dedicarse a ninguna actividad corporativa o de comercio en la República de Panamá debido al incumplimiento de la tasa única. O sea, reitero, no es que haya empresas que deban o se le esté prescribiendo, eso es importante destacar. Pero sí, diputado, quiero aprovechar para decir qué estamos haciendo. La factura electrónica que esta honorable Cámara aprobó hace 2 años, y si no me equivoco fue bajo la presidencia del diputado Cristiano Adames, ha logrado que la DGI tenga la capacidad de tener data. Es más, tenemos ahora una sección de análisis de datos. Tenemos capacidad de Big Data, que no había antes.
Por ejemplo, el cumplimiento del impuesto del ITBMS, que antes era 60% aproximadamente, hoy en día, con la factura electrónica, está en 90% de cumplimiento. Casi un 30% aumentamos en el cumplimiento gracias solamente a la factura electrónica. Por lo tanto, diputado, muy acertada su pregunta, en los próximos años la Administración Tributaria va a tener más capacidad, y no quiero que se entienda de perseguir a nadie, sino de fiscalizar y manifestarle a nuestros contribuyentes que la Administración Tributaria, que la Administración del presidente Cortizo va a alegar a la futura administración, es una administración con más capacidad, más información y más, principalmente, esa capacidad de recaudación, y el que no cumpla de manera voluntaria, capacidad de fiscalizar de manera oportuna.